Bien, en este video ahora vamos a ver las medidas de dispersión. Como ya habíamos dicho, las medidas de dispersión se dividen en 6 partes. Desviación típica, también conocida como desviación estándar, varianza, desviación media, desviación mediana, desviación intercuartil y el coeficiente de variación. Todas menos el coeficiente de variación están expresadas en números, ¿no? Porque se los conoce, son como frecuencias absolutas. Y el coeficiente de variación está expresada en porcentaje, como si fuera una frecuencia relativa. Es decir, por lo tanto, el resultado que nos dé el coeficiente de variación siempre hay que expresarlo en porcentaje. Ahora vamos a ver las fórmulas. El ingeniero no explicó más o menos así con su definición, directamente dio las fórmulas. Entonces vemos acá la desviación típica o desviación estándar. Aquí tenemos su símbolo. Dice que sus resultados de la desviación típico estándar va a tener más o menos, ¿ya? En este caso tenemos desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la marca de clase menos la media y todo eso elevado al cuadrado dividido entre n, que sería el tamaño de la muestra. Y su resultado va a ser más y menos. Esta fórmula es para datos agrupados, es decir, para datos que estén en un CDF. Y la otra fórmula de la media es igual a... este es para datos no agrupados, ¿ya? Es decir, para datos que no están en un CDF. Y la otra fórmula de la media es que va a ser raíz cuadrada de la sumatoria de marca de clase menos la media, todo eso elevado al cuadrado por n sub i, que es la frecuencia absoluta, dividido entre n, que sería el tamaño de la muestra. Y este sí es para datos agrupados, es decir, para datos que están en un CDF. Esta es la fórmula que más se va a estar usando, porque obviamente vamos a construir nuestro CDF y ya nos va a pedir calcular, ¿no?, la desviación típica. Ahora la fórmula esta de la varianza. La varianza de su símbolo no es más que la desviación típica al cuadrado. Por lo tanto, acá tengo la desviación típica. Y si lo elevo al cuadrado, raíz con cuadrado se van y solo me quedaría lo de adentro. Y es por eso que es lo mismo, esta es lo mismo que esto, para datos agrupados, porque solamente nos quedaría lo de adentro, sumatoria, marca de clase menos la media elevado al cuadrado, por n sub i dividido entre n. ¿Okay? Y para datos no agrupados lo mismo. Si lo elevo esto al cuadrado, se va raíz con cuadrado y me queda sumatoria, marca de clase menos la media elevado al cuadrado, dividido entre n. Ya saben, para datos agrupados, es decir, para datos que están en un CDF. Ahora vamos a ir a la desviación media. Desviación media, su símbolo de m, o desviación media, desviación submedia. Entonces, desviación media es igual a sumatoria ¿de quién? De marca de clase menos la media. Y todo eso dividido entre n. Y esto sería el valor absoluto, es decir, que si esto me da un número negativo, sí o sí lo convertimos a positivo, ¿ya? Este es para datos no agrupados. Y acá desviación media, sumatoria marca de clase menos la media multiplicado por n sub i dividido entre n. Y estos palitos indican que es valor absoluto, ¿ya? Siempre va a ser positivo. Y este es para datos agrupados, para datos que están en un CDF. No había explicado acá, pero marca de clase menos la media, ya lo dije, ¿no? Ahora vamos a ver el otro, que es la desviación mediana. Desviación mediana, sumatoria de quién? Marca de clase menos la mediana multiplicada por frecuencia absoluta dividido entre n. Y también aquí lo mismo, valor absoluto. Esta se la calculo, este es para datos agrupados, ¿ya? Para datos que están en un CDF. Hay el otro que es la desviación intercuartil, o también conocida como cuartílica, dq, así se lo anota. Y es igual a 1 medio multiplicado por el cuartil 3 menos el cuartil 1. También está para datos agrupados. El otro es el coeficiente de variación. Coeficiente de variación, ya sabemos que es la secta, ¿no? Siempre se expresa en porcentaje. Y el coeficiente de variación no es más que la desviación típica dividida entre la media. Y el resultado, para expresarlo en porcentaje, siempre se lo multiplica por 100. Ahora, el coeficiente de variación. Es muy importante aprender esta teoría. Y es que con el coeficiente de variación nosotros podemos saber si la información es confiable o no es confiable, ya que cuando creemos un CDF, el ingeniero nos va a decir si la información o los datos son confiables o si no son confiables. ¿Y cómo le demostramos si son confiables? Calculando el coeficiente de variación, ya que tiene esta teoría. Dice que
Si el coeficiente de variación es aproximadamente igual a 0, la información es muy confiable. Y cuando la información es muy confiable, por lo tanto se dice que los datos son muy homogéneos. La otra, si el coeficiente de variación es aproximadamente igual al 25%, entonces decimos que la información es poco confiable. Y si es poco confiable, entonces los datos son relativamente homogéneos. Y la otra es que si el coeficiente de variación es aproximadamente igual al 50%, entonces la información no es confiable ya. Y por lo tanto se dice que los datos son muy heterogéneos. Eso es la teoría del coeficiente de variación. Para eso nos ayuda. O puede ser que otro ejercicio nos pidan, puede ser que hayan dos CDF y nos digan dónde los datos son más homogéneos. Entonces tenemos que calcular el coeficiente de variación para ambos CDF. Y el que nos salga con menor número, ahí decimos que es un poquito más homogéneo, ¿no? En este caso no sé si se me olvidó, pero la medida de dispersión, ¿para qué sirve? Como su propio nombre lo dice, dispersión. Sirve para saber qué tan dispersos están los datos, ¿ya? Para eso sirve la medida de dispersión. Ahorita por qué les voy a explicar por qué. Para eso sirve, ¿no? Para saber qué tan dispersos están los datos. Porque aquí vemos que si los datos no están muy dispersos, entonces vemos que la información es confiable. Pero si los datos están muy dispersos, la información no es confiable. Pero aquí sí es confiable. Para eso sirve y por eso es que se calcula en sí el coeficiente de variación.